Ya. Sí, buenas tardes. Estamos esperando que se vuelvan a conectar para empezar. Las disculpas del caso. Son problemas de conexión, ¿no? Congestión. Y congestión, porque es un problema la conectividad aquí en Barranco. Bien. Ya habemos 12. 15. Vamos incrementando. Gracias por la paciencia. Viendo. Lentamente. Ya, como vean, mientras entran ya, porque ya hemos Somos 25. Bueno, 25. Bien, todavía vamos a ver los 5 minutos porque hemos empezado a las 5. 5 y 5 empezamos. 6:35. A ver cuántos vamos, Germán. ya vamos a alcanzar a las 30 visitas. Gracias por su espera y su comprensión. Vamos a ver. Vamos a empezar entonces. Nuevamente, buenas tardes, personas, pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Hoy día vamos a hacer la prevención del trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son problemas de salud mental que se caracterizan por una ansiedad intensa, miedo, nerviosismo, desesperación, preocupación o terror que altera significativamente las actividades de la vida diaria, la interrelación y la actividad mental de las personas. Todo eso lo altera, ¿no? Y generalmente sin una causa aparente, o si existe una causa, esta se encuentra magnificada. Dentro de los tipos de trastorno de ansiedad tenemos varios, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad por separación, la agorafobia, el trastorno de pánico, el mutismo selectivo y las fobias. Son 7 tipos de trastornos de ansiedad. La prevalencia anual son el número de casos que ocurren en el año, y la prevalencia global es el número de casos que ocurren en los individuos durante toda su vida, ¿no? La prevalencia anual de la ansiedad generalizada es del 3%, 3 de cada 100 personas la sufren, y esas son las diagnosticadas, porque recordemos que estos problemas están infradiagnosticados e infratratados. La prevalencia global es los eventos que puede ocurrir en una persona, es el 5%. Las fobias específicas con una prevalencia anual del 9% y una prevalencia global del 10 al 11.3%. La fobia social, una prevalencia global en general de 3 a 13%. El estrés postraumático del 1 al 14%. Y en el estrés postraumático vale la pena señalar que las personas que han sufrido caída con fractura de cadera muchas veces están imposibilitados de caminar, pero no por la fractura, sino por el miedo a volver a caminar y volver a caerse, ¿no? Estrés postraumático. El trastorno obsesivo compulsivo, prevalencia anual 1.5 y la prevalencia global 2.1%.
el trastorno de pánico del 1.2% al 1.5, 3.5 y 3.5%. La fuente es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales DMS-4. Revisemos el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es una preocupación excesiva y exagerada al borde de la desesperación sobre cualquier evento del día a día sin motivo aparente, ¿no? Son personas que se preocupan de todo y de nada. Es uno de los trastornos de ansiedad con síntomas más molestos e incapacitantes. Aparecen en situaciones diferentes y las personas afectadas pasan mucho tiempo preocupándose por diferentes cosas, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad social, donde podemos decir que, por ejemplo, el nerviosismo es normal en algunas situaciones, por ejemplo, una cita o una presentación en público. Y sin embargo, en el trastorno de ansiedad social o fobia social, las interacciones cotidianas causan muchísima ansiedad, temor, inseguridad y vergüenza, por miedo a lo que piensen, juzguen o digan los demás. Generalmente esto ocurre en personas que tienen personalidad introvertida, callada, y que muchas veces no hablan mucho, no conversan mucho porque tienen miedo, digamos, a hacer el ridículo. Y eso responde a una infravaloración de sí mismo, ¿no? Entonces tienen mucho miedo a hablar y de que no se le entienda bien o que sea tomado de alguna manera u otra, y eso les impide conversar, ¿no? Y porque tienen muchísima ansiedad, temor, inseguridad y vergüenza por miedo a lo que piensen, juzguen o digan los demás, provocando una evasión que puede alterar la rutina diaria, el trabajo, el estudio y otras actividades. ¿Dónde está fulano de tal? No está, salió, etcétera. Porque, digamos, enfrentar a una situación de preguntas, de respuestas, les genera mucha ansiedad, mucho temor. Trastorno de ansiedad por separación. Las personas tienen miedo de estar lejos de cierta persona porque temen que algo malo les pueda pasar a ellos o a la otra persona si están separados, ¿no? Este trastorno de ansiedad por separación se ve frecuentemente. Sin embargo, está infradiagnosticado y por lo tanto infratratado, ¿no? Muchos dicen, no es ansiedad, pero una ansiedad simple. No, es un trastorno de ansiedad por separación que se da en personas adultas mayores que tienen miedo, inclusive se ponen ansiosos cuando llega la noche, quedarse solos, ¿no? Les puede pasar algo si no hay nadie. Y el otro pensamiento de ansiedad por separación también se da en personas que viven con su hijo o con su hija y que tienen miedo de que salgan porque les va a pasar algo, y si se demoran un poquito están desesperados llamando, y les asalta muchos miedos, temores, ideas que las vuelven muy desesperadas, ¿no? Trastorno de ansiedad por separación. Recuerdo que veo pacientes que dicen, doctor, yo me voy a trabajar y me llama por teléfono constantemente para ver cómo estoy. Y después me dice, antes de salir, te vienes de frente, no te demores porque me vas a preocupar. Y si por A o B me demoro un poquito porque el carro se demoró o que no vino, llega un poco tarde y encuentran a la persona hecha un manojo de nervios que está llamando a todo el mundo. Y les afrontan y le dicen, ¿por qué te has demorado? Tú no sabes que yo me preocupo, y constantemente no las dejan que hagan su vida social porque tienen ese miedo, primero de quedarse solas y después de que el hijo o la hija que sale les vaya a pasar algo. La agorafobia son personas que tienen miedo de exponerse a ciertas situaciones porque temen miedo que pueda ser difícil escapar y sienten pánico y otros síntomas embarazosos. Muchas personas dicen, no, yo no subo al ascensor porque cuando me cierran me siento que me asfixio, que me va a pasar algo, y si se queda no puedo salir, etcétera. Las situaciones
que generalmente se evitan estas personas son usar el transporte público. Cuando hay muchas personas también se ponen tensas, ¿no? Cuando están en espacios abiertos, vaya a cruzar algo, pasar algo, como estacionamientos, o en lugares cerrados, la sala de cine, o estar en una multitud. Es la agorafobia. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico. Las personas tienen brotes repentinos de miedo intenso o incomodidad, llamados ataques de pánico. Se preocupan que les repita y evitan situaciones que lo provoquen. Son personas que muchas veces se aíslan porque tienen miedo que esos trastornos que la desesperan todo ocurra en cualquier momento y puedan quedar mal. Trastorno de pánico. El mutismo específico es otro tipo de trastorno de ansiedad que está caracterizado porque la persona no habla ante situaciones sociales en la que se espera que establezca o continúe una conversación, ¿no? Ellas son capaces y entienden bien qué se les está diciendo, sin embargo, no hablan. Esta falta de comunicación no es con todo el mundo, sino que es dirigida hacia una o varias personas y con otras personas se mantiene una conversación normal. ¿Dónde se da este mutismo específico? Cuando una persona que tiene devaloración de sí mismo, ¿no? Inestabilidad, cree que no es capaz, ¿no? O que puede ser juzgado o malinterpretado, etcétera, por otras personas, es llamado por el gerente general, digamos, ¿no? Entonces le llaman para el gerente informarse sobre la situación de la empresa y estas personas se quedan mudas, impávidas, no dicen nada, ¿no? Entienden pero no son capaces de conversar, les tiembla la boca, se olvidan las palabras, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando salen hablan con sus compañeros sin ningún problema. Mutismo específico, ¿no? También tenemos otra forma de el trastorno de ansiedad, que es la fobia específica. Las personas con una fobia específica tienen miedo de cierto objeto o situación como volar, las alturas, animales o ver sangre, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es de la niña en la cual el gato puede haber salido y las asusta, ¿no? Y cuando están adultas, cada vez que ven gato, se ponen tensas, ¿no? Se desesperan, quieren salir. Es una fobia específica porque les hace recordar y ha quedado grabado en su subconsciente esa sensación de ansiedad, ¿no? Cuando le saltó el gato. Los factores de riesgo del trastorno de ansiedad son un aumento de mortalidad de coetáneos. Las personas ven que sus amigos, sus vecinos se van muriendo y ya tienen miedo que les vaya a tocar a ellos. Dicen, yo estoy avanzando en años y mis compañeros ya se están yendo, ¿no? Y entran en tensión y se preocupan de todo. Cuando también hay una disminución del bienestar y de satisfacción por la vida, no están contentos con la vida que han tenido o lo que han alcanzado y por lo tanto muchas veces no están satisfechos con la vida ni con ellos mismos. También es otro factor de riesgo para entrar en un problema de ansiedad a posteriori. Está asociado a estrés por enfermedad también, ¿no? Los trastornos de ansiedad. Muchas personas tienen miedo de la enfermedad porque puede ser el final. Habida cuenta que el organismo ya está desgastado un poco, ¿no? Y también dicen, si yo me mejoro, salga de esto, puedo quedar incapacitado o discapacitada. Y eso hace que también entren en tensión. Son los factores de riesgo en personas adultas mayores, ¿no? Otros factores de riesgo son los rasgos de personalidad introvertida generalmente, ¿no? Cuando hay una mala estrategia de afrontamiento, solucionan mal sus problemas, obteniendo, digamos, secuelas que pueden alterar sus actividades de la vida diaria.
Alteraciones psicológicas previas es otro factor de riesgo. Quien tiene una alteración psicológica previa tiene tendencia o tiene, digamos, predisposición para hacer otra, como lo es el trastorno de ansiedad. Los aspectos cualitativos de la red social también pueden generar ansiedad. Si yo estoy viviendo en un sitio donde hay digamos el coronavirus y no tengo agua, hay bastante tierra, vivo en un cerro, esta red social, este evento, esta situación, esta naturaleza que me rodea, me hacen entrar en estrés, porque en cualquier momento me puedo contagiar y no tengo lo mínimo, ¿no? También la presencia de eventos estresantes, como por ejemplo personas que leen constantemente que asaltan, tienen miedo de salir, y si no lo asaltan puede coger un coronavirus también. Entonces estos eventos estresan mucho a las personas y sobre todo que no salen, ¿no? Y el hecho de ser mujer también es un factor de riesgo, porque el machismo imperante muchas veces hacen que estas personas, estas mujeres, entren en ansiedad al ver de que los problemas que les producen en una sociedad machista no son solucionados ni son escuchados. Entonces también es otro factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo es una personalidad rígida. Una personalidad rígida que es rojo o es blanco, o es negro o es blanco, ¿no? No hay puntos intermedios. Eso genera choques generacionales, ¿no? Y estrés, tensión. Otro factor de riesgo para el trastorno de ansiedad también es la acumulación del estrés. En algún momento la olla a presión se llena y comienza a desfogar. Otro factor de riesgo también es la dependencia económica. Genera inestabilidad, ansiedad, inestabilidad ante el futuro, ¿no? Y otro factor de riesgo para entrar en ansiedad también son las deudas y los problemas económicos, sobre todo en personas jubiladas cuya pensión no les alcanza y las necesidades son más grandes que su poder adquisitivo, ¿no? Y que muchas veces tienen que estar a expensa de las propinas de los hijos, y esto le genera ansiedad y devaloración de su persona, porque piensan, dicen, ¿cómo ha cambiado? Yo no sabía que la vejez era así. Yo antes trabajaba, tomaba decisiones, me compraba y mantenía a mi familia. Ahora no me alcanza y tengo que depender de los demás, ¿no? Entonces entramos al resumen Yuyak, casa del pensionista. Decimos que el trastorno de ansiedad es un evento que tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Muchos tipos de ansiedad: la agorafobia, la ansiedad generalizada, tenemos digamos los otros de, tenemos el mutismo específico, el trastorno de pánico, la fobia específica, entre otros. Hay muchos factores de riesgo para ello, como es que los familiares, los amigos, los vecinos, coetáneos de la misma edad se van yendo, genera una ansiedad, en cualquier momento me puede tocar. Disminución del bienestar y la satisfacción por la vida, asociado a estrés, el ser mujer, los rasgos de personalidad, los aspectos cualitativos del entorno, ¿no? Una personalidad rígida, dependencia económica y acumulación de estrés. Todo ello va a dar el cuadro de trastorno de ansiedad. Y ahora entramos a las preguntas y respuestas. Y vamos a ver ahora entre las preguntas y respuestas que tenemos. Pregunta número 1. El trastorno de ansiedad se caracteriza por: opción A, nerviosismo magnificado. Opción B, preocupación intensa.
Opción C, altera la convivencia y las actividades de la vida diaria. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos, el trastorno de ansiedad se caracteriza por nerviosismo magnificado, preocupación intensa, altera la convivencia y las actividades de la vida diaria, y la última opción, la de todas las anteriores. Vamos a ver cómo estamos ahora con la participación y si hemos captado lo que estamos conversando. Bien, Germán, no sé si ya habrá algunas respuestas al respecto a la pregunta número 1. Así es, doctor, ya tenemos respuestas de manera muy rápida. Techi Santibáñez nos escribe la letra D, todas las anteriores, al igual que Edith Arias, Natalia Juárez Yataco, Elena Lezama, Soledad Victoria, Montes de Villar, Eliames, Dula Pomalazo, Marta Salcedo, Luis Alberto Verástegui, Alan Mora, Toribio Roldán Guamaní, Amanda Jurado, Lourdes Yaya, Sonia Farfán Quintanilla, María Elena Ceballos, Juana Vilma Flores, Toribio Roldán Guamaní. También nos dicen que es la letra D. Toribio Roldán Guamaní elige la letra B. Pero a todos los que he mencionado, la letra D ha sido su opción elegida. Vemos que Ana Castañeda, Lilia Céspedes también han elegido la letra D. Amelia Felicinda, Rocky Muñoz Román, Orfelina Delgado Cisneros también optan por la opción de todas las anteriores. Nelly Cruz nos dice que es la letra B. La ha cambiado a la letra D. Vemos que en su mayoría esta opción, todas las anteriores, ha sido la elegida. Muy bien, Germán, gracias. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 1, el trastorno de ansiedad se caracteriza por, efectivamente, todas las anteriores, un nerviosismo que no guarda relación con el hecho, está magnificado, se siente un nerviosismo de esa naturaleza, una preocupación intensa, y esto va a alterar la convivencia y la realización de nuestras actividades de la vida diaria. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. A la pregunta número 2. El trastorno de ansiedad está asociado a: opción A, rasgos de personalidad. Opción B, presencia de eventos estresantes. Opción C, opciones A y B son correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 2. El trastorno de ansiedad está asociado a: opción A, rasgo de personalidad. Opción B, presencia de eventos estresantes. Opción C, A y B son las correctas. Las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver si ya tenemos respuestas con respecto a la pregunta número 2. No olviden de dar un me gusta, la manito azul con su dedito arriba, y compartir la transmisión en las personas que ustedes crean convenientes. Bien, vamos a ver la respuesta si estamos ya. Tenemos aquí, en su mayoría, a simple vista, la opción C como la más elegida: Amanda Jurado, Techi Santibáñez, Toribio Roldán Guamaní, Luis Alberto Verástegui, Alan Mora, Gabriela Manche, Clarisa Chung Valverde, Berta Rojas. Nos dicen que la letra C sería la correcta, es decir, la opción A y B son las correctas. Vamos a seguir viendo mensajes. Felicita Cango, elige la letra D.
Seguimos leyendo. Lourdes Yaya nos dice que la letra C sería la correcta, al igual que Ana Castañeda. Amelia Felicinda Núñez Díaz, Jenny Vidal Ulloa, María Elena Ceballos, Delia Santa Cruz, Graciela Eugenia Espinosa, Nelly Cruz, Ilma Dávila Senjo, Natalia Juárez Yataco, Rosa Carmela Changana Parro, Soledad Victoria Montes también nos dice que la letra C sería la correcta. Ujú. Muy bien, entonces vamos a ver la respuesta a la pregunta número 2. El trastorno de ansiedad está asociado a opción C. Opciones A y B son las correctas. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. Muy bien. Y proseguimos con la pregunta número 3. Ya está. Los factores de riesgo en las personas adultas mayores para hacer trastornos de ansiedad son: opción A, estrés por enfermedad; opción B, incremento de la discapacidad; opción C, problemas económicos; y opción D, todas las anteriores. Repetimos la pregunta número 3. Los factores de riesgo en las personas adultas mayores para hacer trastorno de ansiedad son: opción A, estrés por enfermedad; opción B, incremento de la discapacidad; opción C, problemas económicos; y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo estamos con las respuestas con respecto a la pregunta número 3. ¿Sí es? A ver, vamos a ver qué dicen. Vemos que Toribio Roldán Guamaní nos dice que la letra D es la correcta, al igual que Orfelinda Delgado Cisneros, Techi Santibáñez, Alan Mora, Jenny Vidal Ulloa, Berta Rojas, Ida Caldas Vara, Victoria Gómez Vázquez, Amanda Jurado, Eli Ames, Ilma Dávila Senjo, Soledad Victoria Montes, Luis Alberto Verástegui. También nos dice que la letra D sería la correcta. Elena Lezama elige la letra C. Seguimos leyendo. Rosario Aguirre, Marta Salcedo, Delia Santa Cruz, Iraida Hernández también elige la letra D, al igual que Jorge Bonilla, Lourdes Yaya, Gabriela Manche, Nelly Cruz, Ela Pérez Granados, Magdalena Navarro. Seguimos leyendo más mensajes. Vemos que en su mayoría la letra D ha sido la más elegida. La opción todas las anteriores. César Caminati, Felicita Cango, Lilia Céspedes, Rosa Carmela Changana, Elena Lezama. Seguimos leyendo mensajes. Y sí, la letra D ha sido la más elegida. Vamos a ver si esta es la correcta. Vamos a ver. La respuesta correcta a la pregunta número 3. Los factores de riesgo en las personas adultas mayores para hacer trastorno de ansiedad son, en efecto, todas las anteriores: estrés por enfermedad, incremento de la discapacidad, problemas económicos. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. Muy bien. Y seguimos con trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Primero, y a la cabeza: nerviosismo incrementado, agitación, tensión, preocupación, ¿no? Yo agregaría que estamos acelerados. Las personas van de un sitio para otro, no están tranquilas en un solo sitio, ¿no? También una sensación de peligro inminente, una sensación de pánico, de miedo. Muchas veces no, digamos,
determinado, sensación de catástrofe, tienen problemas en concentrarse y muchas veces insomnio, no duermen, ¿no? Otros signos y síntomas del trastorno de ansiedad tenemos taquicardia. Como entran en tensión, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se hace más incrementada, polimnia, sudoración generalmente fría, no sudan las manos, sensación de debilidad, temblores y puede haber diarreas. Entonces se afloja el estómago. El diagnóstico. Para un diagnóstico, digamos, del trastorno de ansiedad, tenemos que pasar un examen médico con sus exámenes de laboratorio para descartar o controlar enfermedades o discapacidades que generen ansiedad, ¿no? En un diagnóstico médico también puede ser un estado ansioso, no una enfermedad, un trastorno depresivo, que diga ansioso, sino un estado ansioso. ¿Cuál es la diferencia? El estado ansioso es una ansiedad pasajera producida por algún evento especial o también por medicamentos. Por ejemplo, una persona que está con asma, le falta el aire y se pone ansiosa, suda frío, ¿no? Es una respuesta normal, es un estado ansioso. O de repente las medicinas, sobre todo los broncodilatadores como el salbutamol, pueden producir ansiedad, ¿no? Como efecto secundario, ¿no? Entonces hay que hacer un examen bien minucioso, acucioso, saber qué está tomando, unos exámenes de laboratorio para descartar otras enfermedades o discapacidades que estén generando un síndrome ansioso. Luego, una evaluación psicológica, pruebas de autoevaluación, cuestionarios psicológicos, entre otros, para determinar, ¿no?, si esta persona está haciendo un trastorno de ansiedad o no. Indagar sobre el consumo de alcohol, las drogas y otras sustancias. Asimismo, una evaluación psiquiátrica para determinar si la ansiedad es consecuencia de otra enfermedad mental o es un tipo de trastorno de ansiedad. Hay que descartar porque la ansiedad puede cursar como un síntoma simple en una enfermedad psiquiátrica, digamos, diferente, ¿no? O se trata de un tipo de trastorno de ansiedad. En el tratamiento generalmente se utiliza la terapia cognitivo-conductual y hay otras terapias psicológicas. ¿Encaminadas a qué? Para hallar formas para controlar la ansiedad y las preocupaciones. Identificar qué tipos de temores y pensamientos, ¿no?, se tiene. Y también sobre las enfermedades graves que pueden generar ansiedad. Aprender formas alternativas de interpretar las sensaciones corporales, cambiando los pensamientos que no ayudan. Esta terapia cognitivo-conductual también va encaminada a concientizar de cómo las preocupaciones afectan a la persona y su comportamiento, hacerles, digamos, que eso sea vivencial, para cambiar la forma de responder a las sensaciones y síntomas corporales, aprender habilidades para lidiar con la ansiedad, el estrés y tolerarlo, cómo manejar mi estrés, mi ansiedad, ¿no?, y cómo tolerarlos, mejorar la funcionalidad cotidiana en el hogar. Si yo controlo mi ansiedad, mi rendimiento en el hogar, en el trabajo y la calidad de las relaciones y las situaciones sociales pueden ser favorables en vez de ser desfavorables. En el tratamiento médico encontramos ansiolíticos, pastillas que van a eliminar, o sea, la ansiedad o controlar la ansiedad. Un tratamiento para control de enfermedades crónicas, degenerativas y discapacidades que también generan ansiedad, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la prevención del tratamiento de la
del trastorno de ansiedad. Prevención del trastorno de ansiedad. Primero, evitar el aislamiento social, ¿no? Especialmente en las personas que tienen agorafobia, ¿no? Y llamarlas, darle afecto, confianza en sí misma, acompañarlas para que no se sientan solas y evitar que se aíslen socialmente. Y después propender a una vida autónoma, ¿no? Hay que enfrentar el problema. Mantenerse con una ocupación. Siempre estar ocupado, ocupada, haciendo cosas que nosotros dominamos bien, que nos gusta o que, digamos, hemos tenido experiencia haciéndolas, ¿no? Interacción con los amigos, interacción con la familia, ¿no? Es muy importante en cuanto a la prevención del tratamiento de ansiedad. En cuanto a los estilos de vida saludables, ¿no? Que son formas de vida para evitar enfermedades. Primero, tener una actitud vitalista, una actitud positiva, una actitud vitalista del envejecimiento y de la vejez, ¿no? Procurar, ¿no? Manejar un ocio productivo, es decir, hay muchas formas de descansar. La definición de descanso, una de las definiciones de descanso es variar de actividad, ¿no? Entonces es importante que este descanso, este ocio sea productivo, variando de actividad, no solamente estar echado, leyendo, descansando, durmiendo, sino también variando de actividad, haciendo cosas que nos gustan, que dominamos. El ocio productivo. Antes no tenía tiempo y ahora sí tengo tiempo porque estoy jubilado o jubilada y puedo hacer cosas que siempre quise hacer y no pude hacer porque tenía carga familiar, porque tenía que criar hijos, porque tenía que mantener familia y trabajar, etcétera, ¿no? Ahora no, entonces es hora de desarrollarme como persona y en vez de entrar en ansiedad porque la vida no es como se había pensado, etcétera, y qué será en el futuro, y estarse proyectando, hacer un ocio productivo, es decir, hacerse un autoexamen y decir qué habilidades, qué destrezas, qué gustos, qué preferencias, qué experiencia tengo, ¿no? Para poderla hacer, y qué es lo que más me gusta de toda esta experiencia, de todas estas habilidades y destrezas, qué es lo que más me gusta hacer y hacerlas. Entonces viene un sentimiento ya no de valoración que genera ansiedad, sino un sentimiento de autorrealización. Otra de las cosas que pueden generar autorrealización y sentirse bien consigo mismo y con la vida es la realización del voluntariado, apoyar a los demás. Estamos ahora en posibilidad de apoyar, aunque sea con compañía, porque tenemos tiempo, ya estamos jubilados o jubiladas, ¿no? Reforzar la red familiar, amical y vecinal. Si antes no pude porque estaba trabajando, salía en la mañana y llegaba en la noche, ahora comienzo a mirar más mi entorno, mis vecinos, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos confraternizar, igual con la familia, ¿no? Igual con los amigos de colegio, los amigos de universidad, los amigos del sitio donde vivimos, etcétera, ¿no? Que son bien importantes cuando uno va envejeciendo, porque la amistad es lo más valioso que tenemos cuando uno envejece. Y podemos hacer grupos de WhatsApp, estarnos reuniendo, ahora con Zoom, etcétera, ¿no? El resumen Yuya de la casa del pensionista, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, el trastorno, los síntomas de trastorno de ansiedad, generalmente a la cabeza son nerviosismo, agitación, tensión, preocupación, sensación de peligro inminente, de pánico, de catástrofe, disminución del sueño, insomnio, aumento de la frecuencia cardíaca, como que uno esté asustado, aumento de la respiración, sudoración, temblores, diarreas, hacer un diagnóstico médico para descartar situaciones que puedan producir ansiedad, una evaluación psicológica, indagar sobre el consumo de alcohol, drogas y una evaluación psiquiátrica para determinar
si esta ansiedad es consecuencia de otra enfermedad o es un síndrome de ansiedad, ¿no? Un trastorno de ansiedad. El tratamiento, su terapia cognitivo-conductual, su terapia médica, ¿no? Y trabajar con muchas estrategias para vencer la ansiedad. Y muchas veces esto se hace evitando el aislamiento social, propender una vida autónoma, mantenerse ocupado, interacción familiar, amical, una actitud vitalista hacia el envejecimiento, un ocio productivo en este tiempo que sobra, hacer cosas, ¿no? Participación en voluntariado y un reforzamiento de la red familiar, amical y vecinal. Este ha sido el resumen Yuyak, Casa del Pensionista. Y ahora entramos a otra parte de nuestra transmisión. Las preguntas y respuestas de nuestro querido público. Pregunta número 1. Los síntomas del trastorno de ansiedad son: opción A, ardor de piel; B, nerviosismo intenso; C, sueño; D, ninguna de las anteriores. Repetimos la pregunta número 1. Los síntomas del trastorno de ansiedad son: opción A, ardor de piel; opción B, nerviosismo intenso; opción C, sueño; y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estamos en esta segunda parte de la transmisión y si ya tenemos algunas respuestas con respecto a la pregunta número 1, Germán. Vamos a ver. No olviden de dar un like con su manito azul con el dedito arriba y compartir la transmisión. A ver, vamos a ver. Pregunta número 1. Así es, doctor. Ya tenemos respuestas de Edith Arias, Techi Santibáñez, Nelly Cruz, Luis Alberto Verástegui, Anita Pereira Miranda, que nos dicen que la opción B sería la correcta: nerviosismo intenso. Orfelinda Delgado Cisneros elige la opción D, ninguna de las anteriores. Seguimos leyendo. Con la letra B tenemos a Victoria Vera Melchor, Amanda Jurado, Marilena Ceballos Negrón, Victoria Gómez Vázquez, Jenny Vidal Ulloa, Eli Ames, Giovanni Lescano, Soledad Victoria Montes Villar, Graciela Eugenia Espinosa. Con la letra B. Con la letra D tenemos a Edelina Rivera. Volvemos a la letra B. Juana Vilma Flores, Elvira Aguirre Pizarro, Jorge Bonilla, Elena Lezama, Alan Mora, Ida Caldas Vara, Ilma Dávila Senjo, Gabriela Manche, Clarisa Schunk Valverde, Delia Santa Cruz Bustillos, Eli Ames, Iraida Hernández Salazar, Fernando Aguirre, Magdalena Navarro. Con la letra D tenemos a Toribio Roldán Guamaní, Felicita Cango, Adriana Ramírez. Volvemos y Ana Castañeda también ha elegido la letra D. Con la letra B, Hilda Aliaga, Edelina Rivera, Lourdes Yaya, Rosa More, Dula Pomalazo, Jenny Tamayo. Han elegido la letra la letra B. Igual que Rosa More, Lilia Céspedes, Lourdes Yaya, Victoria Romero, Melchora Conchucos Pacherre ha elegido la letra D. Entonces vemos que entre la letra D y la letra B, estas han sido las opciones más elegidas. Vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien, Germán, gracias. La respuesta correcta a la pregunta número 1. Los síntomas del trastorno de ansiedad son nerviosismo intenso. Dijimos al principio, ¿no? Uno de los síntomas a la cabeza, recuerdo mucho, ¿no? En la lista de toda la sintomatología del trastorno de ansiedad es un nerviosismo intenso.
ardor de piel no tiene nada que ver, y el sueño es al revés, en el sentido de que en el síndrome ansioso y en el trastorno ansioso más bien hay insomnio. En cambio, en el trastorno depresivo, que es al revés, el sueño es una de las características, y esa es la diferencia, otra de las diferencias también, ¿no? Que después vamos a ver en otra oportunidad, en la próxima oportunidad, el problema del trastorno depresivo, ¿no? Entonces, sueño en la depresión, en ansiedad, insomnio, ¿no? Por lo tanto, la respuesta B, nerviosismo intenso, es la respuesta adecuada. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. Bien. Pregunta número 2. El trastorno de ansiedad comprende: opción A, un examen psicológico; opción B, un examen médico; un examen C, un examen psiquiátrico; y opción D, todas las anteriores. Repetimos, el diagnóstico de trastorno de ansiedad comprende: opción A, examen psicológico; opción B, examen médico; opción C, examen psiquiátrico; y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo estamos en esta pregunta número 2. Vamos a ver cómo estamos. Ya tenemos respuestas de Orfelinda Delgado Cisneros, Techi Santibáñez, que nos dicen que la letra D sería la correcta. Alan Mora, Elena Lezama, Ida Caldas Vara, Nelly Cruz, Eli Ames, Iraida Hernández Salazar, Edith Arias, Ana Castañeda, Victoria Vera Melchor, Victoria Romero, Amanda Jurado, Ilma Dávila Senjo, Edelina Rivera, Jenny Vidal Ulloa, Fernando Aguirre, Giovanna Lescano, Victoria Gómez Vázquez, Elvira Aguirre Pizarro, Rocky Muñoz Román, Anita Pereira Miranda, Magdalena Navarro Rosas, Fausta Horna Rojas, Juana Vilma Flores. Nos dice que la letra D sería la correcta. También Graciela Eugenia Espinosa, Luis Alberto Verástegui, Felicita Cango, Amelia Felicinda Núñez Díaz, Berta Rojas, Soledad Victoria Montes Villar también optan por la letra D. Lourdes Yaya, Gabriela Manche, Dula Pomalazo, Lilia Céspedes, Marta Salcedo. También la letra D ha sido elegida. Hilda Liaga, Laurita Flores Infante, Carmen Abásalo Prado, Rosa More, Adriana Ramírez, Natalia Juárez y Ataco también eligen la letra D. Jorge Bonilla elige la letra B. Belén Villavicencio Silva, Clarissa Schunk Valverde también eligen la letra B. Sí, vamos a ver cuál es la opción correcta. Muy bien. La respuesta correcta al diagnóstico, a la pregunta número 2, el diagnóstico de trastorno de ansiedad comprende todas las anteriores. A la cabeza, un buen examen médico. El examen psicológico que tiene que ver con pruebas psicológicas para ver si hay trastornos de ansiedad que alteren las actividades de la vida diaria, el rendimiento intelectual, etcétera, etcétera. Y se complementa con un examen psiquiátrico para descartar si este trastorno de ansiedad es un síntoma de un problema psiquiátrico. Bien. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado a la pregunta número 2. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Los estilos de vida saludables para combatir los trastornos de ansiedad comprenden: opción A, una actitud vitalista; opción B, ocio productivo; opción C, las opciones A y B son las correctas; y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos la pregunta número 3. Los estilos de vida saludables para combatir los trastornos de ansiedad comprenden: opción A, una actitud vitalista; opción B, el ocio productivo;
Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Bien, vamos a ver cómo estamos con las respuestas a la pregunta número 3. Ajá. Bien. A ver. Vemos que tenemos respuestas de Belén Villavicencio Silva. Nos dice que la letra C sería la correcta. Jorge Bonilla, Orfelinda Delgado Cisneros, Techi Santibáñez, Alan Mora, Nelly Cruz, Elena Lezama, Ilma Dávila Senjo, Ana Castañeda nos dicen que la letra C sería la correcta. Seguimos leyendo mensajes. Amelia Felicinda Núñez Díaz también opta por la letra C. Luis Alberto Verástegui, Gladys Calderón, Delia Santa Cruz Bustillos, Ela Pérez Granados también nos dice que la letra C, es decir, las opciones A y B son las correctas. Yolanda Rodríguez, Jenny Vidal Ulloa, Amanda Jurado, Lilia Céspedes, Laurita Flores Infante. Por el momento el 100% de respuestas están ligadas a la letra C. Si esta es la correcta, todos acertarían. Ajá, muy bien. Vamos a ver, entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 3. Los estilos de vida saludables para combatir los trastornos de ansiedad comprenden letra C. Opciones A y B son las correctas. Efectivamente, una actitud vitalista hacia el envejecimiento, un ocio productivo, son estilos de vida saludables para combatir los trastornos de ansiedad. Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que han acertado. Muy bien. Seguimos con trastornos de ansiedad y pasamos a los casos clínicos. En la teoría se ve todo esto muy bien. Ahora vamos a ver cómo se ve en la práctica. Y en la práctica tenemos a Hugo, de 74 años, siempre fue nervioso. Ahora refiere angustia, diarreas, dolores musculares y miedo de que le vaya a pasar algo a su familia. Asimismo tiene varias preocupaciones que no lo dejan dormir. Entre ellas, miedo a enfermar, quedarse tullido y de morirse, porque muchos de sus amigos ya no están. Cada vez la angustia y ansiedad están más intensas, por lo que consultó a su médico y psicóloga, quienes le diagnosticaron trastorno de ansiedad, ¿no? Miren cómo don Hugo, que siempre ha tenido una personalidad nerviosa, con el paso de los años comienza a sentir una mayor angustia, diarreas, dolores musculares, miedo de que le vaya a pasar algo a su familia, también miedo que le pase algo a él porque sus amigos ya no están en este valle de lágrimas, y que además tiene miedo a enfermar o quedarse tullidos, ¿no? Y ha notado que esta angustia y esta ansiedad están más frecuentes, más intensas, por lo que consultó al médico y le diagnosticó, y al psicólogo, y le diagnosticó trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo de Hugo? Primero, la edad. Mientras más edad tenemos más riesgo de enfermar y, mayor riesgo de tener enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Esto se llama transición epidemiológica. Cuando las enfermedades en determinado grupo de edad pasan a ser enfermedades crónico-degenerativas, al revés de las enfermedades infecciosas, que son más frecuentes en los niños y en las personas de menor edad. También es frecuente en personas mayores, ¿no? Pero en personas mayores lo más frecuente son las enfermedades crónico-degenerativas, producto del desgaste, ¿no?, del organismo por la edad. Otra situación de riesgo es que había de fondo ya una personalidad nerviosa. Y otra situación de riesgo para entrar
en ansiedad en Hugo es que nota la muerte de sus coetáneos, ¿no? Están falleciendo sus amigos, sus vecinos, familiares de la misma edad, la promoción se está yendo y entonces se pone tenso. ¿Cuáles son los signos y síntomas de Hugo? Angustia, la tensión nerviosa puede producir diarrea, sí, dolores musculares también porque hay una contracción refleja y eso produce después un dolor como si lo hubieran golpeado, ¿no? Miedo a que algo le suceda a su familia, un miedo, digamos, interno, intenso, que no tiene asidero. Miedo a enfermar, quedar con discapacidad y morirse, porque está viendo lo que está ocurriendo a su alrededor con sus amigos, familiares, vecinos de la misma edad, ¿no? ¿Qué debe hacer Hugo? Primero, cumplir con su tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, si es que ha tenido la oportunidad de ver al psiquiatra. Adoptar una actitud vitalista, ¿no? Muy bien, la salud depende de uno, de cómo lo tome y de cómo se cuide. Mantenerse ocupado. Evitar el aislamiento social. ¿Qué otras medidas debe tomar Hugo entonces? Practicar el ocio productivo, buscar dentro de su inventario de vida qué habilidades, qué destreza, qué experiencia, qué gustos y qué preferencias tiene para dedicarse a algo que le pueda generar, ¿no? No solamente producción monetaria, ¿no? Sino una producción de cosas que él haga que le generen bienestar consigo mismo, que le generen autorrealización, que se sienta contento y que finalmente pueda obsequiarlo, las cosas que hace a la familia, a los amigos, a los vecinos, ¿no? Reforzar sus redes familiares, amicales y vecinales. El WhatsApp es un medio muy importante para formar grupos, ¿no? Al respecto y para permanecer enlazados, conversando, jugando, etcétera, ¿no? Realizar ejercicios físicos y de memoria, entre otros. Vamos a ver el caso ahora número 2. Viviana, 67 años, vive con su hijo Pedro y constantemente llama al trabajo de Pedro para ver si él está bien, constantemente, y recomendándole que llegue a la casa temprano porque se siente nerviosa. Cuando Pedro llega a su casa, ya no puede salir porque su madre entra en pánico y desea que duerma cerca a ella por si acaso le suceda algo. Es sobre todo cuando viene la noche, entra la tensión, entra la ansiedad y el miedo y el pánico de quedarse sola, ¿no? Refiere sentir angustia extrema, palpitaciones, ¿no? Es decir, aumento de la frecuencia del corazón, falta de aire sin causa aparente. Ya la vio el cardiólogo y el neumólogo. Le encuentran bien y su médico le diagnosticó trastorno de ansiedad por separación. Tiene tratamiento por el psiquiatra y la psicóloga. Bien, miren, esta forma de ansiedad por separación es relativamente frecuente, ¿eh? Lo que pasa es que también, como muchas ansiedades y tipos de ansiedades, está infradiagnosticada y por lo tanto infratratada, ¿no? No todos los casos son diagnosticados y muchas veces confundidos con problemas psiquiátricos, ¿no? Por eso la mano del psiquiatra es importante para determinar si eso es parte de un síntoma de otras enfermedades o es puramente un problema de ansiedad, ¿no? Y esto es importante porque esto va a guiar el tratamiento. El diagnóstico es importantísimo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles son las situaciones de riesgo de Viviana? Primero, la edad. Mientras más edad tenemos, comienzan a aparecer estas enfermedades, como volvemos a repetir, crónico-degenerativas, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental.
Otra situación de riesgo es quedarse sola, ¿no? Falta de actividad social. Y también yo agregaría el que llegue la noche, y es un factor de riesgo, porque muchas personas ven llegar la noche y piensan, ya tengo mucha edad, sufro de la presión, sufro de arritmia, me vaya a pasar algo, ¿a quién llamo? ¿Quién me va a atender? Y si esta ayuda llegará en el momento que se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan a pensar, a elucubrar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y los signos de Viviana? Nerviosismo extremo, angustia, una angustia no, digamos, detectada, no se sabe por qué, pero siente angustia, y eso le genera un nerviosismo extremo. Falta de aire, sensación de que le va a faltar el aire y se va a morir muchas veces. Palpitaciones, preocupación extrema por Pedro, no le vaya a tener un accidente, Dios lo libre, ahora que están asaltando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso magnificado a la séptima potencia. Miedo a quedarse sola, y todo esto comienza a rumiar sus pensamientos porque le produce insomnio. ¿Qué debe hacer Viviana? Primero, cumplir con su tratamiento psiquiátrico y psicológico. Realizar una vida social, participando en voluntariado, realizar ejercicios físicos, mantener una actitud vitalista hacia el envejecimiento, integrarse a actividades de centros para personas adultas mayores, ¿no? Como por ejemplo la Casa del Pensionista, que ofrece muchas actividades, por ahora online, pero antes eran presenciales, muy variadas, de muy buen nivel, y que producen mucho beneficio a la comunidad, ¿no? Entramos al blog de preguntas y respuestas en este caso. Vamos a ver la pregunta número 1. Entre las situaciones de riesgo de Hugo para trastorno de ansiedad se tienen: opción A, una personalidad nerviosa; opción B, diarreas; opción C, todas las anteriores; y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos la pregunta número 1. Entre las situaciones de riesgo de Hugo para hacer trastornos de ansiedad se tienen: opción A, una personalidad nerviosa, o sea, un terreno nervioso; B, diarreas; opción C, todas las anteriores; y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cuál es la respuesta de nuestros participantes. Así es, doctor. Ya tenemos respuestas Uh-huh. de Amanda Jurado, Uh-huh. Fausta Horna Rojas, Victoria Vera Melchor, Ilma Dávila Senjo, Elena Lezama, Eliames, Rosalía Reyes, Clarisa Jung Valverde, Iraida Hernández Salazar, Amelia Felcinda Núñez Díaz, Ida Caldas Varas nos dice que la letra C, nos dicen que la letra C sería la correcta, todas las anteriores. También tenemos respuestas de Techi Santibáñez. Ella nos dice que la letra A sería la correcta, al igual que Edith Arias. Seguimos leyendo las respuestas. Melchora Conchucos nos dice que la letra B sería la opción correcta. Luis Alberto Verástegui, Lourdes Yaya, Magdalena Navarro, Jenny Tamayo eligen la letra C, al igual que Juana Vilma Flores, Orfelinda Delgado Cisneros, Gladys Calderón, Dula Pamalazo también eligen la letra C. Seguimos leyendo respuestas. Laurita Flores Infante, Marta Salcedo,
Natalia Guarestiataco, Ela Pérez Granado, Felicita Cango, nos dice que la letra C sería la correcta. Lilia Céspedes elige la letra A. Pero en su mayoría vemos que la letra C ha sido la más elegida. A ver, vamos a ver. La respuesta correcta a la pregunta número 1. Entre las situaciones de riesgo de Hugo para trastorno de ansiedad se tienen personalidad nerviosa. ¿Por qué? Porque las diarreas son síntomas, no es una situación de riesgo, sino todas las personas que tengan diarrea tendrían trastorno de ansiedad. Entonces eso no es así, ¿no? Lo que puede generar la diarrea es un estado de ansiedad. Uy, se me aflojó el estómago, de repente es algo malo, etcétera, etcétera, y después pasa, pero no produce un trastorno de ansiedad. Situación de ansiedad sí, estado de ansiedad puede ser, y no en todas las personas, ¿no? De tal manera que entre las situaciones de riesgo para trastorno de ansiedad está la opción A, personalidad nerviosa. Un aplauso para las personas que han acertado y también para las demás que han participado. Un fuerte aplauso para todos. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 2. Las medidas que toma Hugo para combatir su trastorno de ansiedad son: opción A, seguir tratamiento médico y psicológico. Adoptar una actitud vitalista. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos. Pregunta número 2. Las medidas que toma Hugo para combatir su trastorno de ansiedad son: opción A, seguir tratamiento médico y psicológico. Opción B, adoptar una actitud vitalista. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver, como dice el conjunto mexicano, el PRI, qué dice la raza y qué dice la ciencia. Vamos a ver. No sé si tenemos algunas respuestas. Así es, ¿Ya? doctor, ya tenemos respuestas muy rápidas. Este jueves están muy pilas nuestros acompañantes. Muy bien, ese es bueno. Techi Santibáñez, Amanda Jurado, Inma Dávila Senjo, Graciela Eugenia Espinosa, Victoria Vera Melchor, Fausta Horna Rojas, Ida Caldas Vara, Ela Pérez Granados, Eliames, Natalia Guarestiataco nos dice que la letra C sería la opción válida, la opción correcta. Edith Arias, Giovanna Lescano, Edelina Rivera, Ana Castañeda, Elena Lezama, Victoria Romero, Luis Alberto Verástegui, Anita Pereira Miranda, Rosalía Reyes, Orfelinda Delgado Cisneros, Gladys Calderón, Clarisa Jung Valverde, Magdalena Navarro, Edelina Rivera, Soledad Victoria, Jorge Bonilla, Nelly Cruz, Juana Vilma Flores, Lourdes Yaya han elegido la letra C, al igual que Dula Pomalazo, Amelia Felicinda Núñez Díaz, Jenny Tamayo, Iraida Hernández, Gabriela Manche, Marta Salcedo, Delia Santa Cruz, Felicita Cango y Laurita Flores Infante. Como han podido escuchar, también han elegido la letra C. Y como han podido escuchar, son el 100%. Muy bien. Entonces vamos a ver. La respuesta correcta a las preguntas número 2. Las medidas que toma Hugo para combatir su trastorno de ansiedad son: opción C. Las opciones A y B son las correctas. Muy bien. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. 100%. Muy bien a todos. Qué bien. Vamos a la pregunta número 3. Entre las situaciones de riesgo de Viviana para trastorno de ansiedad por separación tenemos:
Es un tipo de trastorno de ansiedad. Estamos hablando de trastorno de ansiedad por separación. Entre las situaciones de riesgo de Viviana por trastornos de ansiedad por separación, tenemos opción A, el quedarse sola. Opción B, la edad. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos la pregunta número 3. Entre las situaciones de riesgo de Viviana para trastorno de ansiedad por separación, tenemos opción A, el quedarse sola. Opción B, la edad. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estamos en esta pregunta número 3 relativo a los trastornos de ansiedad por separación. Vamos a ver las respuestas que nos van llegando. Jenny Tamayo, Elena Lezama, Laurita Flores Infante, Luis Calderón, Amanda Jurado nos dicen que la letra C. La letra C, opciones A y B son correctas. Vamos a seguir leyendo mensajes. Mariela Higinio Calderón, Magdalena Navarro Rosas, Adriana Ramírez, Violeta Contreras Escalante, Victoria Romero, Gabriela Manche. Gabriela Manche ha elegido la letra A. Hasta ahora he elegido las personas, los participantes que han optado por la letra C. Vamos a ver si es que hay una otra opción diferente. Pero no, vemos que la letra C ha sido la más elegida. Felicita Cango elige la letra D. Delia Santa Cruz Bustillos elige la letra A, al igual que Lilia Céspedes y Gabriela Manche. Pero en su mayoría la letra C ha sido la más elegida. Elvira Aguirre, Elena Lezama, Lourdes Yaya, Luis Alberto Verástegui, Amanda Jurado, Soledad Victoria Montes Villar, Juana Vilma Flores también han elegido la letra C. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Bien, la respuesta correcta a la pregunta número 3. Entre las situaciones de riesgo de Viviana para trastorno de ansiedad por separación, tenemos opción C. Opciones A y B son las correctas. El quedarse sola y la edad. Conforme avanzamos en años, las enfermedades crónico-degenerativas van haciéndose presente. Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que han acertado. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 4. Los síntomas de trastorno de ansiedad por separación de Viviana son: opción A, preocupación excesiva por su hijo Pedro. Opción B, la necesidad que Pedro la acompañe. Opción C, nerviosismo intenso. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 4. Los síntomas de trastorno de ansiedad de separación de Viviana son: opción A, preocupación excesiva por su hijo Pedro. Opción B, la necesidad que Pedro la acompañe. Opción C, nerviosismo intenso. Y opción D, todas las anteriores. No olviden de poner su manito azul con el dedito arriba, poner un like, me gusta, y también transmitirlo, compartirlo a todos sus familiares y amigos. Vamos a ver cómo estamos en esta respuesta, Germán. La pregunta última, la pregunta número 4. Ya tenemos respuestas de Luis Calderón,
Gladys Calderón, Ofelia Alvarado nos dicen que la letra D es la respuesta correcta. Ada Andrea Rojas Palomino ha elegido la letra A. Seguimos leyendo. Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Ilma Dávila Senjo, Ela Pérez Granados, Edith Arias han elegido la letra D, todas las anteriores, al igual que Fausta Horna Rojas, Edelina Rivera, Iraida Hernández Salazar. Techi Santibáñez ha elegido la letra A, preocupación excesiva por su hijo Pedro. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Juana Vilma Flores, Ida Caldas Vara, Violeta Contreras Escalante, Jorge Bonilla, Felicita Cango, Ana María Ramírez Segarra han elegido la letra D. Luis Alberto Verástegui, Nelly Cruz, Laurita Flores Infante, Lilia Céspedes, Elvira Aguirre Pizarros también han elegido la letra D. Vemos que esta opción, todas las anteriores, ha sido la más elegida. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver la respuesta a la pregunta 4 y última pregunta. Los síntomas de trastorno de ansiedad por separación de Viviana son: opción A, son todas las anteriores. Opción A, la opción B y la opción C. Preocupación excesiva por su hijo Pedro, pobre Pedro. La necesidad que Pedro la acompañe. El nerviosismo intenso que siente Viviana son los síntomas de trastorno de separación de Viviana. Muy bien, un fuerte aplauso a todas las personas que han acertado con la letra D. Muy bien, felicitaciones. Bien, entonces, como vemos, este trastorno de ansiedad es un trastorno relativamente frecuente, porque si ustedes, después de haber conversado este problema con ustedes, estarán pensando, ¿no? De que efectivamente muchos lo han vivido o lo han visto en familiares o en amigos cercanos, ¿no? Y muchas veces no está tratado porque no ha sido diagnosticado. Hay diferentes formas, ¿no? Desde esa sensación de, digamos, de angustia cuando el jefe lo llama, ¿no? Y hace mutismo absoluto. También es un trastorno de ansiedad, ¿no? La sensación de devaloración ante los demás, no participar mucho, alejarse, tener una actitud retraída porque el estar en grupo le genera ansiedad, ¿no? O la ansiedad que se produce ante las multitudes, o cuando uno está en una habitación pequeña, cerrada, o está en el ascensor, o está en el autobús y mucha gente, esa sensación, esa angustia que produce, son trastornos de ansiedad que no están diagnosticados y que uno lo va pasando dentro de las actividades de la vida diaria y pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana, pero está alterando la calidad de vida, la productividad, ¿no? El ánimo, la capacidad de interrelación de las personas. De manera que este punto que hemos tratado es un punto que me pareció muy interesante porque es bien frecuente y volvemos a repetir, infradiagnosticado y por lo tanto infratratado. Bien, les agradezco que hayan tenido el tiempo para seguir esta transmisión a pesar de los problemas que hemos tenido. La disculpa del caso y el reconocimiento por su paciencia. Y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra transmisión, que son las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Empezamos entonces con las preguntas y respuestas de nuestro público que nos sigue semanalmente todo el tiempo, para lo cual estamos muy agradecidos y reconocidos.
Y ojalá que esta transmisión Nuevo horario, les ¿no? sirva a lo máximo, ¿no? Tenemos, sí, un nuevo horario de ahora en adelante. Ojalá que hasta fin de año sea los jueves a las 4:30, de 4:30 a 6. ¿Ok? Bien. Esperamos las respuestas. Las preguntas. Las preguntas de nuestro público usuario. Sí, relacionadas siempre al tema. Ajá, muy bien. Ujú. Natalia Juárez Yataco nos acaba de escribir: ¿el confinamiento por la pandemia también puede producir el trastorno de ansiedad? Sí, gracias por esta pregunta bien interesante. La ansiedad, este trastorno de ansiedad por la pandemia hace de que se haya presentado en mayor número de casos. Personas sobre todo mayores que tienen pánico de salir porque se pueden contagiar, ¿no? Y a esa ansiedad de no poder salir, de estar acostumbrado a ir a la playa, pasearse, y ahora no poder hacerlo, ir a un restaurante, comer, no poder hacerlo, no ver a los nietos, no ver a los hijos, genera ansiedad, ¿no? Y miedo y temor. Y además, no solamente eso, sino también cuando en casa tenemos muchachos que entran y salen y que dicen: a mí no me va a contagiar porque yo soy fuerte. Sí, pero puedes estar llevando el contagio. Y entonces a veces la inmadurez, la juventud, hace de que piensen por sí mismo y no por la familia que está alrededor de ella, ¿no? Y solamente entran en razón cuando sucede algo fuerte, ¿no? Relacionado al contagio, ¿no? Entonces, de manera que sí, ¿no? El trastorno de ansiedad se ha visto incrementado, ¿no? Por la pandemia casualmente, y más en personas mayores, en grupos de riesgo que no salen y que se cuidan bastante. Y muchos que inclusive cuidándose, ¿no? Se han contagiado porque de repente los muchachos, la familia joven entra, sale y a veces no han tenido digamos, el cuidado necesario o se han olvidado de hacerlo, etcétera, ¿no? De seguir los cánones. Eso genera tensión, ¿no? Entonces, no solamente es la ansiedad, sino también se ha incrementado la depresión, se han incrementado los trastornos psiquiátricos que estaban borderline ahí estables, ¿no? Hasta que ha venido esta pandemia, estas situaciones estos agresores, digamos, a la mente, que han producido que digamos, la enfermedad psiquiátrica se tome cuerpo y se haga presente, ¿no? Gracias, Natalia, por la pregunta, muy, muy, muy pertinente. Gracias. Tenemos una pregunta, un comentario también de Magdalena Navarro. Magdalena Navarro Rosas. Ella nos escribe diciendo: yo presento sensación de sudoración en la frente en las noches, que es más frecuente, doctor. Ya. La sensación de sudoración en la frente por las noches, sobre todo si estamos en verano, ahora ya estamos en invierno, pero estamos en verano, podría ser por causas ambientales o climáticas, ¿no? Pero habría que ver si esa sudoración de frente se acompaña de una sensación de nerviosismo, una sensación de desesperación, una sensación de disconfort, sin que haya una causa aparente. Si eso es así, la sensación de sudoración de la frente es parte de la sintomatología de un trastorno ansioso, del trastorno de ansiedad. Pero si no ocurre eso, simplemente puede producirse por
cuestiones climáticas, por transpiración, por calor, porque de repente la ropa está muy abrigada, etcétera, ¿no? Entonces siempre los síntomas tienen que asociarse a otros que más o menos vayan configurando lo que estamos sospechando. ¿Ya? Muy bien, Magdalena, gracias por tu pregunta. A ver, vamos a ver otra pregunta. Ya. Vamos a esperar. Ya volvió. Ya. Hubo un pequeño desvío de la señal. Ya regresó. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿No? Clarisa Jung Valverde nos escribe: Doctor Aguirre, yo creo que tengo trastornos de ansiedad porque estoy comiendo todo el día frutas y frutos secos y además tengo insomnio. Esto empezó desde que me subió mucho la glucosa y me dieron una dieta rigurosa. Perfecto. Esto puede ser más que un trastorno de ansiedad, un síndrome ansioso, es decir, un estado, no un síndrome ansioso, sino un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque si de acuerdo a la estructura de personalidad hay muchas personas que le prohíben algo, como en este caso la dieta, y el efecto es adverso, al revés, le produce más hambre, ¿no? Y le causa así preocupación porque le está variando sus hábitos de vida. Entonces puede producir un estado ansioso, sí. Si este estado ansioso se incrementa con el tiempo y en el tiempo, entonces hablamos de un trastorno de ansiedad. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede hacer? Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, que una personalidad que puede volverse nerviosa porque le ponen una dieta, indica de que la diabetes de repente no está controlada, el miedo a la enfermedad, la preocupación por la enfermedad y de las consecuencias que pudiera acarrear esta enfermedad, sí podría producirle un trastorno de ansiedad, ¿no? Pero en este momento puede ser simplemente un estado ansioso debido al cambio de dieta, a la enfermedad, ¿no? Y le produce insomnio. Habría que ver en el tiempo cuánto tiempo lo tiene. Si tiene más de 15 días, estamos hablando ya de un trastorno de ansiedad generalizada probablemente, ¿no? Que es tratable y todo. Pero si calma antes de los 15 días, ha sido solamente un estado ansioso, casualmente producido por la enfermedad, la descompensación y la dieta. ¿Ok? Muchas gracias, Clarisa, por la participación. Aquí tenemos un comentario de Graciela Eugenia Espinosa Andrade. Nos dice que... Nos pregunta si es que habrá algún medicamento ahora que ella vive con su hijo, solo los dos, y tiene mucha preocupación cuando sale su hijo. ¿Qué podría hacer? Claro. Ese es un trastorno de ansiedad por separación. ¿Ya? Sí, hay medicamentos que son tranquilizantes y ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos están indicados en este caso, acompañado de un tratamiento de psicoterapia, de una psicoterapia, ¿no? Para aprender a afrontar estos sentimientos que le van produciendo sensación de desesperación, ansiedad, ¿no? Este es un típico caso que se ve siempre, y que tiene un buen pronóstico. Entonces yo le sugiero póngase en manos de un médico y de un psicólogo o psicóloga, ¿no? Y el médico dirá si la deriva a psiquiatría o no, ¿no? Pero más me parece que es suficiente con un tratamiento médico oportuno acompañado de una terapia psicológica. ¿Ya? Muchas gracias, Graciela, por su participación.
¿Tenemos alguna otra pregunta, Germán? Tenemos un mensaje de Elvira Aguirre Pizarro. Doctor, cuando me dan un mensaje malo, cuando lo digo a otra persona tengo ganas de llorar y no me puedo contener. ¿Qué me puede decir? Gracias. Ya. Lo que tiene usted es lo que se llama la labilidad emocional. ¿Ya? Esto se caracteriza casualmente por lo que las noticias, no solamente desagradables, sino también las noticias agradables, producen sensación de llanto al comunicarlas, ¿no? Es una persona con labilidad emocional, ¿no? Este es otro tipo de situaciones que pueden ser el inicio de algunos síntomas, ¿no? La labilidad emocional. Habría que ver qué edad tiene, si esta labilidad emocional ha sido toda su vida o recién ha aparecido con los años, ¿no? Y qué otra sintomatología para ir configurando algún problemilla que estuviera iniciándose, ¿no? Muy bien, Elvira. Entonces, gracias por la participación. Emocionales juntas. Hay un trastorno que se llama trastorno ansioso depresivo también, ¿no? Pero en el caso de ustedes es un estado ansioso, ¿no? Porque puede uno haber quedado, pero después eso no está alterando la calidad de vida, ni la interacción, ni el rendimiento intelectual de las personas. Es posible que hayan quedado con miedo, con emociones, con cierta labilidad, y va a ir pasando poco a poco, pero es un estado depresivo, ¿no? Las emociones, las situaciones, las tragedias pueden producir estados de ansiedad y de labilidad emocional. Estados significa que esa misma sintomatología se presenta, pero en un lapso de tiempo corto, que con el paso de los días va desapareciendo, amenguando, bajando hasta que desaparece. Si este estado tiene más tiempo, ya estamos hablando ya de un trastorno, ya de un estado, ya no de un estado, en este caso ansioso, sino de un trastorno ansioso. Pero tiene que estar unido también a otra sintomatología, como por ejemplo insomnio, irascibilidad, nerviosismo, olvidos, alteraciones de las actividades de la vida diaria. ¿Ok? Gracias, Gabriela, por su participación. Así es. Ya siendo las 6:35, tuvimos un pequeño, como dicen, pequeño problemita al inicio y comenzamos 5 en punto. Vamos a cerrar la transmisión con una última pregunta de Nelly Cruz. Por favor, doctor Aguirre, sobre el síntoma del mutismo, o sea, el síntoma del mutismo específico, ¿cómo se puede tratar? Gracias. Ya. Bien, Nelly. El mutismo específico se trata no con medicinas, sino con terapia psicológica, psicoterapia, ¿no? Yo le sugiero póngase en manos de un psicólogo o psicóloga de su elección para que pueda tratar este mutismo, ¿no? Específico, ¿no? Ahí hay que trabajar mucho, digamos, el sentimiento de revalorización personal, ¿no? Darse cuenta de que uno vale por lo que sabe, por las experiencias que tiene, por las experiencias que ha vivido. Todos tenemos un valor. No hay ninguna persona que no valga nada. Todos valemos, ¿no? Y por lo tanto, la psicoterapia va encaminada en este caso a revalorar su personalidad, su pensar, digamos, la imagen que tiene usted sobre sí misma, revalorar eso, para que pueda hacer frente a este mutismo específico, ¿ya? No se trata de medicinas, se trata, digamos, de psicoterapia y una actitud
positiva, proactiva, de pensar, me pongo en manos porque yo sí puedo superar esto. Y debo superar. Y el momento que lo supere, en ese momento creció. El crecimiento personal está en los márgenes. Ahí donde uno cree que no va a crecer y logra superar, en ese momento creció. O sea, en los márgenes. Nadie crece haciendo lo mismo, sino enfrentándose a estos problemas, como en este caso el mutismo. El día de que usted este mutismo específico lo venza mediante una adecuada terapia psicológica y un acompañamiento personal, ¿no?, genuino, en ese momento lo va a vencer y va a crecer como persona. Le deseo la mejor de las suertes, Nelly, y muchas gracias a todas las personas por habernos acompañado en esta transmisión. Nos vemos el próximo jueves a las 4:30, Dios mediante y internet mediante. Aunque ya estamos tomando medidas para evitar este tipo de congestiones, saturaciones de red. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Un fuerte abrazo y adelante. Gracias. Chao.